Global TV y Telemática presentan. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Tenemos el gusto de compartir a esta hora con todos ustedes y de verdad nos da gusto poder hacerlo para comentar todas estas cosas y lo hacemos con el convencimiento de que los procesos pues avanzan, las sociedades no se detienen. A pesar de lo que uno ve, en el caso de Venezuela, desde el punto de vista económico tenemos una regresión, es el único país en el contexto internacional que tiene, en lugar de avanzar unas décimas, se ha ido echando para atrás. Es un caso único, sin duda, porque estamos hablando de un país productor de insumos, de commodities, energía, petróleo, gas, minerales a montón. Allí tiene el país, en algún momento habrá oportunidad de examinar ese desastre que denuncian, que ecológicamente está ocurriendo allá en el llamado arco minero. Bueno, así es, este es el asunto. Estaba conversando y escuchando hablar acerca del tema empresarial y muchas veces se crean mitos, se crean imágenes acerca de lo que es un empresario. Pues, ¿qué es un empresario? Es aquel que decide organizar algo formalmente para crear bienes, servicios y contrata a otra gente, pone su capital, su talento, sus ideas. Generalmente comienzan esos proyectos en pequeño con una participación personal, familiar, y luego se van expandiendo cuando están estableciéndose sobre fundamentos racionales de la economía, del mercado y el trato justo a todo el concierto de factores que allí intervienen. Los proveedores, los compradores, los trabajadores y la gerencia. Esa es más o menos la radiografía organizativa de una empresa. Pero, ¿qué es la empresa? Es esa persona, un ser humano, salió de nuestra sociedad, estudió en nuestras escuelas, se formó en las universidades, en nuestras universidades. Y ciertamente Venezuela ha tenido una tradición de desarrollo que permite que la gente pues se capacite. Eso supone entonces un potencial para tener posibilidades de emprendimiento. Venezuela siempre ha sido terreno fértil, disponía de servicios muy baratos y muy seguros. La energía eléctrica en Venezuela es baratísima, la gasolina regalada, una mano de obra muy calificada, profesionales también de excelente nivel. En Venezuela se concertaban todos los factores para tener un desarrollo extraordinario. De haber entrado en esa fiebre alocada, ideológica, de creer que aquí se iba a reinventar lo que fracasó en otras partes, Alemania Oriental, la Unión Soviética, Cuba, etc., pues hoy día Venezuela sería un coto pues muy particular en el cual estaríamos tratando de crear normas, medidas para que no entrara tanta gente tan rápidamente, porque sería una economía, una sociedad tan atractiva desde el punto de vista económico y lo tenía. Venezuela iba buscando ese espacio de país desarrollado. Llegó a ser en el concierto latinoamericano el primer país en ser considerado en vías de desarrollo. Hoy, como hablamos al principio, estamos en un desarrollo negativo, de un Producto Interno pues, muy caído, y eso está relacionado entonces con la inflación. Si no hay productos, pues hay, digamos, 10 productos y 1000 compradores, el precio se va a expandir. Eso es una relación directa, no hay ninguna fórmula. Podremos crear policías para seguir a los que venden en chiquito, en mediano, en grande.
Los hay para los industriales. Si usted no lo sabe, los industriales tienen unas alcabalas, unos controles rigurosos. El industrial no puede sacar sus harinas, sus pastas, lo que produzca, la sardina, el atún. No puede salir y establecer, como antes, una entrega a una lista de clientes desde Tucupita, o algún pueblito de Sucre, del Zulia, del centro. Ya eso no es así. Hay una guía de movilización. Hay una cosa que se llama SADA, creo que es, que está totalmente manejada, totalmente controlada por funcionarios del gobierno que suelen ser militares. Entonces, vaya usted a preguntarse cómo es posible que esa mercancía, en lugar de estar en los estantes de los supermercados o de las bodeguitas, usted recordará aquellas bodeguitas de barrio que tenían siempre sus cosas allí. Uno compraba el jabón Camay, el jabón Palmolive, el que a usted le gustara, y compraba pues la mantequilla en las cantidades que requiriera. Venían unas cajas con, recuerdo, mantequillas Alfa, Ella, Maracay, qué sé yo, había muchas marcas y estaban en la bodeguita, no había que ir a los supermercados. El supermercado fue un desarrollo posterior, muy moderno, muy higiénico, pero la gente en los lugares apartados tenía su bodeguita siempre provista. El bodeguero iba inicialmente, imagino, hace unos 80 años, en su mula a buscar en el centro las cosas, centro de Maracaibo. Ustedes recordarán el mercado principal, recordarán las piraguas que traían los plátanos del sur del lago y todas esas cosas que se producían. Y allí llegaban los compradores que luego despachaban a sus centros de distribución al detalle. Bueno, ese es el proceso natural. Y contagiarlo de controles lo que ha hecho es encarecer todo. Me decía un vendedor de esos mercaditos al aire libre, esos que se ponen al lado de la iglesia Claret, ¿sabe dónde queda? Bueno, pregunte. Una señora reclamaba, caramba, la semana pasada esto costaba 200, suponga. ¿Y cómo es que ahora vale 600? Bueno, señora, las cosas han subido mucho, decía. Y a eso se agrega que yo vengo desde Rubio y desde allá hasta aquí hay unas 20 alcabalas, ¿sí? Porque se instalan policías o qué sé yo, y me van quitando cosas. Todos piden algo. Y si no entrego algo de lo que traigo, lechosa, pues auyama, papas, pues no paso. Me hacen la vida imposible. Y por eso entonces lo que queda yo tengo que venderlo un poco más caro para no arruinarme. Y yo digo, para no arruinarse de un solo viaje. Porque en el fondo allí no hay un mecanismo científico para medir lo que realmente es la rentabilidad. Esos señores no están ganando. No están ganando porque cuando asumen la depreciación de los vehículos, que tienen cauchos, que habrá que arreglarles el motor en algún momento, etcétera, eso no está calculado. De modo que por eso es que vamos quedando en un proceso económico donde el transporte ya es precario, el transporte de bienes, el transporte de personas, porque no da. Si un caucho cuesta, no sé si yo puedo ubicarme, para mí el cono ha significado un cono. Es decir, estoy confundidísimo. Pero hablemos, como es tan reciente el anterior, hablemos de 400 millones. Pues cualquier caucho vale eso, o 800, o no sé cuánto. ¿Y cuántas veces tendrá que traer lechugas, etcétera, para un camión que usa 8, 10, no sé cuántas cauchos y viaja tanto y hay que comprar aceite? Cualquier cambio de aceite vale 600 millones, etcétera. La cosa es complicada, muy complicada, y está relacionado justamente con eso. Y entonces, la mejor manera de explicarlo, lo que uno escucha frecuentemente, en lugar de resolver, es, bueno, estos son unos empresarios hambreadores del pueblo, están creando desabastecimiento, son unos conspiradores, etcétera. Yo creo que si alguien no conspira, son los empresarios. Los empresarios querrían tener muchos más clientes, disponer de más y más mercancía, porque la economía a escala funciona. Si vendo más, gano más. Es decir, no es un tema ni de patria ni de servicio. El empresario está para eso.
un centro de distribución trata de hacerlo para competir, poner las cosas más bonitas, porque más allá hay muchos más lugares que venden las cosas que él, y el cliente tiene para escoger precios, calidad, el servicio, etc. Pero el empresario, además, el que produce, el industrial, el que toma los riesgos y el que tiene que luchar para tener materia prima y el que tiene que disponer de recursos humanos. Hoy los trabajadores tienen dificultades para llegar a su centro de trabajo. Es realmente muy triste cuando en las tardes, en las horas pico, uno ve en cada esquina de la ciudad la gente que va saliendo de su trabajo, en los mediodías, en las tardes, y aquella cara de angustia. Imagínense ustedes estar 8 horas, 10 horas, sin sumar aquellas que tuvo que consumir para salir de su casa y encontrar ese transporte y llegar a cumplir con el trabajo, para ganarse un dinero que es probable no le alcance para cubrir sus necesidades fundamentales. Y ese es el asunto. Estamos ante ese país que está expectante, ese país que tiene algunas cosas en el corazón. ¿Quién será el cardiólogo social que podrá realmente auscultar ese cuerpo para entender qué está pasando en esos corazones vistos desde el punto de vista social? ¿Tendrán amor? ¿Tendrán rabia? ¿Tendrán resentimiento? ¿Tendrán frustraciones? ¿Tendrán cuántas cosas? ¿Cuánto habrá dentro de cada cuerpo de esas almas que están allí y se van como transparentando? Usted puede ver a alguien en una esquina hoy y lo ve la próxima semana y va a estar más flaco. Y la otra y va a estar más flaco. Y después no lo va a ver más porque, bueno, no volvió al trabajo, o se fue del país, o se fue para siempre. Esa historia, y la idea no es ponerla a la gente triste. La idea es que nosotros estemos clarísimos, que aquí hay que unirse para hacer las cosas bien. Aquí no podemos estar pensando que el pulpero es un ladrón, que el señor del mercado es un ladrón, que los empresarios son un látigo que azota a la sociedad todos los días y que son unos bandidos que quieren quedarse y chuparle la sangre al pueblo. Son gente que produce empleo útil, no es el empleo de esas oficinas que tienen gente y gente y gente. Yo he visto recién un poco de muchachitos, gente joven, con un machetico sentaditos allí, resignados casi. Ayer los vi en la Avenida del Milagro, en 5 de julio, cortando pues ese montecito que sale alrededor de la isla o la acera. Bueno, no sé si eso es lo que llama chamba juvenil. No sé, yo no me quiero meter con las chambas ni nada. Yo lo que estoy planteando es que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y sacar toda esa hiel y dejar de culpar a los demás, a quien no tiene la responsabilidad. Más allá de todo eso, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad por no haber querido hacer las cosas. Hay cosas elementales en una sociedad democrática. Hay que votar. Hay que saber elegir la gente, hay que participar y decidir y discutir las ideas de su comunidad, de su barrio, de su condominio. Ustedes no pueden permitir que todo vaya al garete. Bueno, de eso se encargan los políticos. Ha sido una expresión irresponsable, muy usual. Políticos todos, la política está en todo. Otra cosa es el partido y otras son los dirigentes, porque hay que ver cuando se trata de la política honesta, la política en serio, eso se entrega. Usted ve esos servidores que se abrazan a una religión y van a cubrir misiones en pueblos apartados, a dar clases en las escuelas pobres, a crear formas de trabajo como Don Bosco, etcétera, ayudar. La política es algo parecido. Que estaba hablando de la política con P mayúscula, la política honesta, en seria, de la gente. Bueno, personas que deben ocuparse de los problemas colectivos. Pero, el tema es que ese colectivo muchas veces hace dejadez y se desconecta. Y entonces algunos que se metieron en esa cosa política y en los partidos, bueno, van haciendo lo que les viene en gana. Y viene la desarticulación, las disfunciones, y entonces comienzan a señalarlos de corruptos, qué sé yo, tal. Y ahora entonces tenemos la antipolítica. Aquellos tipos son malos, aquí todo es malo, todos son malos. ¿Y dónde están los buenos? ¿Cuánto hay de bueno en su corazón?
¿Qué ha hecho usted para sentirse que es mejor que aquellos? ¿Cuánto ha entregado usted a la lucha para que en su comunidad las cosas funcionen bien? ¿Usted se ha preocupado por conocer por qué esos niños están en la calle? ¿Usted se ha preguntado cuántos niños van realmente al colegio? ¿Cuántos comen? ¿Ustedes han visto ese autobanco del BOD que está en la calle 72 con la 3H? ¿Cómo está poblado? Antes gente buscando sus actividades comerciales, bancarias, hoy de familias viviendo allí. ¿Se ha preguntado por qué está pasando esto? ¿Eso tiene que ver con usted? ¿Sí o no? Y no se trata, yo no estoy tratando de reclamar, bueno, vaya y llévele un pedazo de pan, porque eso no es. Eso no es, no podemos creer que porque entregamos una arepita, alguien, y ya entonces vamos a la iglesia y oramos y entonces ya nos salvamos. Y bueno, no, es que tenemos que entender que aquí hay un proceso que genera resultados X. Tenemos que ver las causas. Y creo que tiene que ver con los principios fundamentales de los valores de los ciudadanos a los que estamos llamados a rescatar. Este es un asunto donde todos tenemos que comprometernos. El que se crea chavista, el que se crea antichavista, los que se supongan independientes, neutrales, lo cual es hasta irresponsable. Pero bueno, hay de todo y eso es perfectamente respetable. Entonces, creo que hay que rescatar este asunto de los empresarios. Que hay gente que abusa, que se aprovecha o no entiende. Hay gente que no entiende qué está pasando, entonces pone los precios más allá. Entonces, yo esta mañana veía a alguien que me decía, bueno, el dólar, yo necesito este aparato. Bueno, por eso cuesta tanto. ¿Cuánto cuesta eso en dólares? Bueno, tanto. ¿Y a cómo calculas el dólar? A 15. Entonces, yo no dije nada, pero yo sé que lo que he visto en el mercado, yo no tengo que ver con dólares, etcétera, y nada de eso. Pero he visto, uno lee cosas, que el dólar está en 8, 9, 10, hasta 11, pero nunca 15, no, por lo menos yo no lo he visto. Entonces, bueno, vamos a ver cómo arreglamos eso. Es así, porque hay expectativas por el costo de reposición, en este caso, la reposición de la moneda. La gente necesita pagar en dólares o se lo van a calcular en dólar al momento de la transacción. Y entonces se está devaluando porque no hay bienes y servicios. Y si siguen atacando las empresas con este nuevo DACazo, me enteré de que Farmatodo, no sé qué cuántas cosas. Mira, ojalá tuviéramos muchísimos Farmatodos, ojalá tuviéramos más empresas, ojalá más personas se atrevieran a ser empresarios, que asuman la responsabilidad de crear trabajo, pero el Estado tiene que propiciarlo. La alcaldía tiene que crear mecanismos para favorecer el que cualquier empresa se instale, estimular a que haya muchos, que las permisologías sean asuntos delgados. Es decir, en Colombia usted va a constituir una empresa y la registra en la Cámara de Comercio, rapidísimo. Nosotros estamos en la cola de los países que más requisitos piden, donde es más difícil crear empresas. ¿Y cómo vamos a progresar así? ¿Y cómo vamos a tener desarrollo si se encargaron de ir con un machete cortando todo el bosque positivo de empresas que funcionaban bien, como la Electricidad Caracas, la CanTV? CanTV era bellísima. Los trabajadores se sentían bien pagados, dispuestos a servir, porque si un trabajador de esos, yo como cliente iba y no me atendía bien, pues yo ponía un reclamo y funcionaba, al igual que en los bancos. El banco te manda para la porra y no importa, si tiene un gentío ahí haciendo cola, unas colas inmensas. Entonces no hay manera de crear procesos donde se autentique el servicio, donde las cosas sean productivas, donde haya eficiencia, porque todo está amontonado allí y se confunde lo bueno con lo malo. Hay que rescatar los valores y dejen de pensar que los empresarios son los terribles, las fieras que están devorando a los pobres del pueblo. Si no hay empresas, no hay empleo. Si no hay empleo, la pobreza sigue creciendo. Si eso pasa, tenemos menos caraotas, tenemos menos harina, menos arepa. Ayer me decía una señora de un centro que producen arepas para muchos loncheros, etcétera. Compre algo de arepitas adicionales porque quizás no hagamos más arepas porque el maíz no sabemos cuánto viene. El saco de harina de trigo
me dijeron costaba hace unos meses unos 3 millones de bolívares, lo pasaron a más de 200 millones. Y la unidad tributaria pasó a no sé cuánto. Entonces, ese es un factor que incide en la inflación. Entonces, si están hablando de aquel que eleva los precios, si el Estado es un promotor de todo esto, porque el Estado necesita recursos, hay una emergencia. Pero así no se puede lograr. Hay que crear, yo creo, una gran alianza. Hay que dejar de estigmatizar a la gente que trabaja. Todo el que trabaje, mira, hay que mirarlo con respeto, sobre todo en estas circunstancias. Que alguien se atreva a poner un puestecito de cualquier cosa, una cafetería, abrir algo para producir lo que sea, un tallercito de corte y costura. Ojalá dentro de unos años muchas condiciones cambien y ese taller se convierte en súper atelier famoso. Así son las cosas. Así nacen las empresas exitosas. Pero aquí hay una toxicidad en el ambiente. El ecosistema social está funcionando al revés. No estimula el progreso, el desarrollo. No reconoce el trabajo. Porque ser empresario, correr todos esos riesgos, es trabajo. Es un trabajo muchísimo. Tiene que calcular. ¿Usted se imagina qué está pasando por la mente de los empresarios con lo que está pasando? ¿Cómo van a pagar los pasivos laborales? ¿Cómo cubrir todo esto? ¿Cómo hacer que sus trabajadores lleguen a trabajar? Es complicado. Tenemos que ser más honestos en la búsqueda de una solución. No son los demás, somos todos. Somos todos. Es la hora de sincerar. Este país realmente vale la pena. Hasta mañana.